En el mar, un nombre puede ser una bandera o una sentencia. Thomas Anstis, inglés pirata, activo apenas un par de años, 1721 a 1723, cuando el Atlántico ya empezaba a cerrarse como una trampa, y, sin embargo, su historia suena a esas vidas que se consumen rápido, como una mecha corta. Chispa, fogonazo, humo, porque Anstis aparece en los papeles de la época no como un gran almirante del crimen, sino como una pieza dentro de una maquinaria, pirata enorme, la de Bartholomew Roberts, y luego como un hombre que decide cortar el cable, para descubrir que el cable también lo sostenía. A comienzos del siglo XVIII, el océano no es un vacío azul, es una red, rutas de azúcar, tabaco, cacao, añil, plata en piezas de A8 que viajan de Veracruz a La Habana, de La Habana a Cádiz, o se desvían hacia Jamaica y Barbados. Esclavos africanos desembarcados a la fuerza, barriles de harina, bacalao salado, ron, pólvora, velas, jarcias y, sobre todo, información. ¿Quién zarpó? ¿Con qué carga? ¿Qué escolta lleva? ¿Qué puerto está corto de víveres? ¿Qué gobernador está dispuesto a pagar por una cabeza? En ese mundo, la piratería no es solo violencia, es logística, es saber dónde esperar, es saber cuándo huir, es saber a quién comprarle silencio. La llamada Edad de Oro de la piratería está en sus últimos latidos. Tras la Guerra de Sucesión Española, miles de marineros quedan sueltos, acostumbrados a la pólvora y al saqueo, pero sin paga regular. Muchos habían sido corsarios con patente. De pronto, la paz los convierte en desempleados armados, y el mar no perdona la pobreza. Un marinero común vive entre el moho de la bodega y el látigo del contramaestre, con raciones que se pudren, agua que se vuelve verde, galleta dura llena de gorgojos, escorbuto, fiebres, piernas hinchadas, dientes que se aflojan y una disciplina que no es disciplina, es terror. Por eso, cuando un barco pirata aparece en el horizonte, no todos lo ven como un monstruo. Algunos lo ven como una salida, porque en los barcos piratas, por torcidos que fueran, existía algo que en la marina mercante y en la naval era raro. Negociación, reglas acordadas, reparto, compensaciones por heridas, una especie de contrato social escrito con tinta y pólvora, sostenido por la amenaza de la misma gente que lo firma. Democracia de cuchillo, pero democracia al fin. Thomas Anstis nace en 1690, según se suele aceptar, aunque su origen exacto se pierde en la niebla típica de los marineros de su tiempo. No es extraño. La vida de un hombre de mar deja más rastros en los libros de cuentas de un puerto que en un registro parroquial. Lo que sí se entiende por cómo aparece después es que Anstis no era un campesino recién bajado de un carro. Era un hombre que sabía moverse en cubierta, que entendía el lenguaje de la jarcia, que podía mandar o al menos aspirar a hacerlo. En el mar, la ambición se nota rápido. En quién se ofrece para una guardia difícil, en quién sabe leer el viento, en quién no tiembla cuando el cañón escupe. Y entonces entra en escena Bartholomew Roberts. Roberts no es un pirata cualquiera. Es, para 1721, una marca, un fenómeno. Un capitán galés que, en un tiempo sorprendentemente corto, convierte la piratería en una empresa móvil, casi industrial. Sus barcos capturan decenas de presas. Su nombre corre por los puertos como una enfermedad. Los mercaderes lo maldicen, los marineros lo temen, y muchos, en secreto, lo admiran. Porque Roberts representa algo que en el mar vale más que el oro: eficacia. La compañía de Roberts funciona como una flota improvisada. No siempre navegan en un solo barco. A veces operan con varias presas convertidas en auxiliares, con tripulaciones repartidas, con oficiales que suben y bajan según el botín y la confianza. Es un mundo donde el rango no se hereda, se gana y se pierde. Donde el capitán manda, sí, pero manda mientras la tripulación lo acepte. Mientras el reparto sea justo, mientras el riesgo tenga sentido. El reparto, siempre el reparto. Imagínalo. Una mesa improvisada en cubierta o en la cámara, iluminada por lámparas de aceite que huelen a grasa rancia, un montón de monedas mezcladas con anillos, hebillas, cucharas de plata, piezas de tela fina, quizá algún reloj. Se cuentan las piezas de A8, se separan los doblones si los hay, se anotan los lingotes, se discute qué se vende en el próximo puerto y qué se guarda. Se decide cuánto va al fondo común para pólvora, velas, medicinas, reparación del casco, y luego la parte de cada uno. El capitán recibe más, pero no tanto como un capitán de guerra que se queda con todo. El contramaestre, el artillero, el carpintero, el cirujano si lo hay, reciben por su oficio. Y el marinero raso que en un mercante cobraría miseria, aquí ve dinero contante. Dinero que puede gastarse en ron, en juego, en mujeres, en ropa, en armas, o guardarse,
Si es que alguien en ese mundo sabe guardar algo, ese reparto no es un detalle pintoresco, es el termómetro de la lealtad. Cuando el botín es abundante, la disciplina se vuelve fácil. Cuando el botín escasea, cada moneda pesa como una acusación. En 1721 Roberts está en su apogeo. Sus hombres han aprendido a capturar barcos con una mezcla de audacia y método. Se acercan con bandera falsa, se colocan a barlovento para controlar la distancia, muestran cañones solo al final. A veces basta con un disparo de aviso, a veces hay que abordar. Y el abordaje es un caos organizado. Garfios, cuerdas, gritos, humo, astillas volando. El olor metálico de la sangre mezclado con pólvora húmeda. En ese momento el valor no es romántico, es práctico. El que duda muere. El que se adelanta demasiado también. Anstis aparece dentro de esa maquinaria. No como un mito, sino como un hombre entre hombres, aprendiendo o demostrando cómo se sobrevive en una comunidad armada donde todos se vigilan. Porque en un barco pirata no solo se teme al enemigo exterior, se teme al compañero que, borracho, decide que tu parte del botín debería ser suya, se teme al oficial que quiere tu puesto, se teme al capitán si cree que lo desafías, y se teme sobre todo al momento en que la suerte cambie. Roberts, dicen las fuentes, era un capitán con estilo. Vestía con elegancia, imponía reglas, castigaba cuando hacía falta. No era un borracho errático. Era, dentro de lo criminal, un administrador, y eso atrae a hombres como Anstis. Porque un pirata no se une a una banda solo por odio al sistema. Se une porque quiere comer, beber, vivir, y si puede, mandar. Mandar. Esa palabra en el mar tiene un peso físico. Mandar es decidir rumbo cuando el cielo se cierra y la lluvia golpea como perdigones. Mandar es ordenar raciones cuando el agua escasea. Mandar es elegir si se ataca un barco grande con escolta o si se deja pasar para no arriesgar el casco. Mandar es también ser el primero al que culpan cuando algo sale mal. En la compañía de Roberts, ascender significa ganarse un lugar en esa cadena de decisiones. No basta con ser valiente, hay que ser útil. Un buen artillero vale más que 10 fanfarrones. Un carpintero que sabe calafatear una vía de agua es oro puro. Un timonel que entiende corrientes y arrecifes puede salvar a todos. ¿Y un hombre que sabe mantener el orden sin provocar una guerra interna? Ese es raro. Anstis, por lo que se deduce de su trayectoria posterior, no era un simple marinero sin voz. Para separarse más tarde y sostener un mando propio, tuvo que haber acumulado prestigio, aliados, quizá un puesto de oficial, o al menos influencia. En un barco pirata, la influencia se construye en pequeños gestos. Compartir ron, defender a un compañero en una disputa, proponer un golpe rentable, mostrar sangre fría cuando el cañón enemigo abre un boquete en la borda. Se construye también en el reparto. En quién vigila que nadie haga trampas, en quién exige que el capitán cumpla lo acordado. Y mientras tanto el mundo alrededor cambia. En Londres, en los despachos, la piratería deja de ser una molestia romántica y se convierte en un problema económico serio. Las compañías comerciales presionan, los aseguradores suben primas, los gobernadores coloniales reciben órdenes más duras. Se ofrecen perdones reales, amnistías, entrega tu vida pirata y vuelve a ser súbdito. Algunos aceptan, otros no pueden. Han cruzado demasiadas líneas, han matado, han quemado, han humillado a demasiada gente. Y otros, simplemente, no quieren volver a la bodega de un mercante. Pero esas amnistías tienen un efecto venenoso para los piratas activos. Dividen, porque el que piensa en aceptar el perdón mira al capitán con otros ojos. Ya no lo ve como líder, lo ve como obstáculo. Y el que no piensa aceptarlo se vuelve más desesperado, más violento, más dispuesto a arriesgarlo todo por un último golpe. 1721 es un año de transición. Todavía hay presas. Todavía hay puertos donde se puede vender mercancía robada con la complicidad de comerciantes sin escrúpulos. Todavía hay islas y cayos donde esconderse, carenar el barco, tumbarlo de costado en una playa para raspar el casco, quitar percebes, reparar, llenar barriles de agua, cazar tortugas, secar carne al sol. Pero cada mes es más difícil. Las patrullas se vuelven más frecuentes, los cazadores de piratas más agresivos y la información corre más rápido que antes. Un barco mercante que escapa puede avisar en el próximo puerto, y ese aviso se convierte en una fragata buscándote. En ese contexto, estar con Roberts es estar con el pez grande, es navegar bajo una sombra que asusta a los demás. Es tener más hombres, más cañones, más experiencia, pero también es vivir bajo una autoridad fuerte, bajo reglas que no siempre convienen a los ambiciosos. Porque Roberts, precisamente por ser eficaz, no deja mucho espacio para que otro brille demasiado. Y ahí empieza a dibujarse la contradicción de Anstis.
Un hombre que quiere mando necesita, primero, un escenario donde su mando sea posible. En la compañía de Roberts, el escenario está ocupado. El capitán es Roberts. La ley es la de Roberts. El prestigio máximo ya tiene dueño. Así que la ambición, si crece, se convierte en presión interna, como vapor en una caldera. La vida cotidiana en esos barcos no es una aventura continua. Es una mezcla de aburrimiento y tensión. Días enteros de mar plano, velas colgando, hombres sudando, remendando ropa, limpiando armas, jugando a los dados, discutiendo por nimiedades. Y de pronto, un grito desde el palo mayor. ¡Vela a la vista! Entonces todo cambia. Se ajustan velas, se cargan cañones, se reparten armas. El carpintero revisa bombas de achique. El cirujano, si hay, prepara vendas, aguardiente, cuchillos. El capitán decide si se persigue. Y la tripulación que hace una hora bostezaba, ahora es una máquina. En ese vaivén la autoridad se prueba una y otra vez. Un capitán pirata no puede permitirse parecer débil, pero tampoco puede ser un tirano absoluto porque no tiene el respaldo de un Estado. Su respaldo son hombres armados que pueden votar con los pies o con las pistolas. Por eso los códigos piratas, los artículos, son tan importantes. No son moralidad, son ingeniería social. Prohíben peleas a bordo, regulan el juego, establecen castigos, fijan compensaciones por perder un brazo o un ojo. No por humanidad, sino por estabilidad. Un hombre que sabe que, si pierde una pierna, no lo tirarán por la borda como basura, pelea mejor. Y un hombre que cree que lo van a estafar en el reparto conspira. Anstis aprende todo eso dentro de la compañía de Roberts. Aprende cómo se elige un oficial, aprende cómo se discute una presa, aprende cómo se castiga a un ladrón interno. Aprende sobre todo que el capitán no es un rey, es un gerente armado y que el puesto es envidiado. Hay un detalle que suele olvidarse cuando se habla de piratas. El barco es un ecosistema técnico, no basta con capturar, hay que mantener. La jarcia se pudre con la sal, las velas se rasgan, el casco se llena de broma, de percebes, se vuelve lento, las bombas fallan, la pólvora se humedece, los barriles de agua se contaminan, las ratas se comen las provisiones. Y cada reparación exige tiempo quieto, tiempo vulnerable, tiempo en que una patrulla puede aparecer en el horizonte. Roberts, con su experiencia, sabe minimizar esos tiempos. Sabe elegir fondeaderos. Sabe cuándo arriesgarse a entrar en una bahía. Sabe cuándo conviene soltar una presa para no retrasarse. Esa eficiencia, otra vez, es parte de su poder. Y para alguien como Anstis, esa eficiencia es escuela y jaula. Porque la piratería, en su versión más cruda, es una carrera contra el desgaste. El desgaste del barco, el desgaste del cuerpo, el desgaste de la cohesión y el desgaste del entorno político. Cada captura famosa provoca una reacción, cada mercante saqueado genera cartas, órdenes, recompensas, cada gobernador que queda en ridículo quiere limpiar su nombre colgando piratas en la plaza. En 1721 Roberts todavía puede moverse con cierta libertad, pero ya se siente el cambio de clima, no meteorológico, político. Los puertos se vuelven menos hospitalarios. Los comerciantes que antes compraban mercancía robada empiezan a temer por su pellejo. Los informantes se multiplican. Un pirata que baja a tierra a beber puede ser reconocido, denunciado, atrapado, y entonces el barco queda sin un hombre. O con un hombre menos y una historia más de traición. En ese mundo la lealtad es una moneda que se gasta rápido. Y el reparto del botín es el momento en que se ve quién todavía cree en el proyecto común. Roberts, además, tiene un estilo de mando que no es el del caos. Eso atrae a muchos, pero también genera fricciones. Porque hay piratas que quieren libertad total. Beber hasta caer, gastar el botín en una noche, pelear por deporte, y hay otros que entienden que, si se comportan como una turba, no durarán. Roberts tiende a lo segundo. Y eso, para algunos, es casi una traición al mito del pirata libre. Anstis se mueve entre esas tensiones. No lo vemos en un diario íntimo. Lo vemos en el hecho de que está allí, en el centro de una de las compañías más activas del Atlántico. Eso significa que participa en capturas, en repartos, en decisiones, que escucha discusiones sobre rumbo. ¿Hacia la costa africana, donde pasan barcos cargados de esclavos y mercancías? ¿Hacia el Caribe, donde hay más puertos, más refugios, pero también más patrullas? ¿Hacia las rutas de Brasil, donde el azúcar y el oro se mueven? Cada opción tiene riesgos, y cada riesgo se traduce en botín o en horca. La horca, siempre presente. En los puertos británicos y coloniales, las ejecuciones de piratas son espectáculos, cuerpos colgando en jaulas de hierro, expuestos al aire salado como advertencia. No es solo castigo, es propaganda. Es el Estado diciendo, aquí mando yo. Y los piratas responden con su propia propaganda. Banderas negras, calaveras, relojes de arena, corazones sangrantes.
Mensajes simples. Ríndete y vive. Resiste y muere. En la compañía de Roberts, esa teatralidad se usa con inteligencia. La reputación ahorra pólvora. Un mercante que reconoce la bandera puede rendirse sin disparar. Menos daño al casco, menos muertos, más rápido el saqueo, más rápido el reparto, más rápido la huida. Y el reparto otra vez como ritual. Se puede imaginar a Anstis en uno de esos repartos, mirando no solo las monedas, sino las caras. ¿Quién sonríe? ¿Quién frunce el ceño? ¿Quién cree que el capitán se quedó con demasiado? ¿Quién piensa que el artillero recibió más de lo justo? ¿Quién murmura que la última presa fue pobre, que se arriesgaron para nada? Esas miradas son política pura. Política sin parlamento, pero con pistolas. En ese ambiente, la ambición de Anstis no es un capricho. Es una respuesta lógica. Si el capitán recibe una parte mayor, si el capitán decide el rumbo, si el capitán elige cuándo atacar y cuándo retirarse, entonces, ser capitán es tener control sobre tu destino. Al menos eso parece. Porque el capitán también es el que firma con su vida cada decisión. Roberts, por su parte, es el tipo de líder que no tolera fácilmente la sombra de un rival. No porque sea paranoico, aunque en el mar todos lo son, sino porque sabe que una fisura interna mata más que una bala enemiga. Un barco dividido es un barco muerto. Así que la compañía se mantiene unida con una mezcla de botín, reglas y miedo, y aún así las fisuras aparecen. A veces la fisura es un oficial que cree que merece más. A veces es un grupo que quiere ir a un lugar y otro grupo a otro. A veces es el cansancio, porque la vida pirata, por más que prometa libertad, es agotadora. No hay descanso real, no hay puerto seguro, no hay familia estable. Hay enfermedades venéreas, heridas mal curadas, alcoholismo, paranoia, y hay también nostalgia. Hombres que sueñan con gastar su botín y retirarse, pero no saben cómo retirarse. ¿A dónde vuelves cuando tu nombre está manchado? ¿Qué haces con monedas robadas en un pueblo donde todos se conocen? Anstis, en 1721, todavía está en la fase de ascenso. Está cerca del centro de poder pirata más impresionante del momento. Y eso le da algo que vale casi tanto como el oro. Contactos. Conoce a hombres que podrían seguirlo. Conoce a oficiales que podrían apoyarlo. Conoce también las debilidades del sistema. Sabe qué tipo de botín calma a la tripulación. Qué tipo de riesgo la enfurece. Qué tipo de castigo provoca resentimiento, porque el capitán pirata no gobierna con leyes abstractas, gobierna con expectativas. Si prometes botín y no lo entregas, tu autoridad se derrite. Si prometes seguridad y llevas al barco a una emboscada, tu autoridad se rompe. Si repartes injustamente, tu autoridad se convierte en una broma peligrosa. Y en 1721 el mar empieza a volverse más estrecho, no físicamente, estratégicamente. Los grandes nombres de la piratería están siendo perseguidos con más coordinación. Los gobernadores coloniales, que antes podían mirar hacia otro lado si el comercio local se beneficiaba, ahora sienten el aliento de Londres. Los capitanes de la Marina Real tienen incentivos, recompensas, ascensos, prestigio. Cazar piratas se vuelve una carrera. Eso significa que, dentro de la compañía de Roberts, cada decisión pesa más. Cada captura puede ser la última. Cada fondeadero puede ser una trampa. Cada marinero que baja a tierra puede ser un delator. Y cuando el riesgo sube, la tripulación se vuelve más exigente. Quiere resultados. Quiere botín. Quiere que el capitán sea infalible. Infalible, nadie lo es. Anstis observa todo esto desde dentro. Y, como tantos hombres en ese mundo, probablemente se dice a sí mismo que él lo haría mejor, que él elegiría presas más rentables, que él repartiría con más justicia, que él escucharía más a los hombres, que él sabría cuándo retirarse. Es un pensamiento común, es un pensamiento mortal, porque la autoridad pirata es un préstamo. Te la dan hoy, te la quitan mañana. En la compañía de Roberts, además, hay un elemento que seduce a los ambiciosos, la posibilidad real de ascenso rápido. En la marina regular, un hombre puede pasar años sin subir un escalón, bloqueado por clase social, por patronazgo, por dinero. En un barco pirata, si demuestras valor y habilidad, puedes convertirte en oficial en semanas. Y si un capitán muere o es depuesto, el vacío se llena de inmediato. No hay coronas, hay elecciones o golpes. Esa posibilidad convierte el barco en un hervidero de política. Y Anstis, que más tarde se separará para ser capitán, no puede ser ajeno a esa política. Tiene que haber aprendido a hablar en el tono correcto. Firme, pero no arrogante. Tiene que haber aprendido a prometer sin prometer demasiado. A mostrarse generoso con el botín ajeno para que otros sean generosos con el suyo. A castigar lo suficiente para que lo respeten, pero no tanto como para que lo odien. Y mientras tanto Roberts sigue capturando, sigue moviéndose, sigue siendo el gran depredador del Atlántico. Su compañía es un imán.
Atrae a desertores, a aventureros, a hombres desesperados. Y cada nuevo hombre es una boca que alimentar, una mano que puede pelear, pero también un posible traidor. La cohesión se vuelve más difícil cuanto más grande es la banda. Y sin embargo, Roberts la mantiene. Por un tiempo. Ese por un tiempo es importante. Porque en el mar, todo liderazgo tiene fecha de caducidad. No por destino, sino por estadística. Cuanto más tiempo navegas como pirata, más probabilidades de que una bala te encuentre, de que una tormenta te destroce, de que una patrulla te encierre, de que tu propia gente se canse. Anstis está allí, en el momento en que todavía parece posible que la piratería sea una carrera, que puedas hacer fortuna, que puedas retirarte, que puedas incluso construir una reputación, pero también está allí cuando el mundo empieza a decir basta. Y esa tensión se siente en cosas pequeñas, en la forma en que se habla de los puertos, en la manera en que se vigila el horizonte, en cómo se guardan las armas incluso cuando no hay vela a la vista, en cómo el reparto del botín se vuelve más discutido, más minucioso, más cargado de sospecha, porque cuando hay mucho se comparte sin contar demasiado. Cuando hay poco, se cuenta hasta el último real. En algún momento de 1721, Thomas Anstis ya no es solo un nombre en una lista de tripulantes, es un hombre con peso, lo suficiente como para que, cuando llegue la oportunidad, una presa capturada, un barco que puede convertirse en su plataforma, la idea de separarse no sea una fantasía borracha, sino un plan. Pero antes de ese salto, hay que entender lo que significa estar bajo Roberts. Significa vivir bajo un capitán que ha convertido el saqueo en rutina, que sabe que el terror es una herramienta pero no la única, que entiende que un barco pirata no puede permitirse perder hombres en peleas internas, que por eso impone reglas, y esas reglas para un ambicioso son una pared. Anstis, como tantos, probablemente admira a Roberts y lo resiente al mismo tiempo. Admira su éxito, resiente su monopolio del mando, admira su capacidad de mantener a raya a una tripulación de lobos, resiente que esa misma capacidad le impida a otros convertirse en lobo alfa, y el mar, indiferente, sigue golpeando el casco. Las velas crujen, la sal se pega a la piel, el sol quema, la lluvia pudre, los hombres envejecen en meses. En cubierta, el olor es una mezcla de alquitrán, sudor, ron y madera mojada. En la bodega, oscuridad y humedad. En la cámara, mapas manchados, instrumentos de navegación, quizá un compás, un cuadrante, papeles robados de algún capitán mercante, todo robado, todo provisional. Así se forma Thomas Anstis, no en una escuela, sino en una empresa criminal que funciona porque entiende algo esencial del mar y de los hombres, que el mando no se decreta, se compra, se paga, se renueva, cada día. Y cada día, el reparto del botín vuelve a ponerlo todo en su sitio. Monedas que tintinean, miradas que pesan, manos que cuentan, y detrás de cada pieza de A8, una promesa silenciosa. Mientras haya botín, hay obediencia. Cuando falte habrá cuentas pendientes. El momento de la ruptura no llega con un discurso heroico, ni con una bandera nueva ondeando al viento. Llega como llegan casi todas las decisiones grandes en el mar. Entre sal, cansancio y cálculo, un barco aparece en el horizonte. Se le da caza, se le arranca el timón de su destino. Y de pronto, en la cubierta del vencedor, alguien entiende que esa presa no es solo mercancía. Es una oportunidad, un casco, un juego completo de velas, un vientre de madera capaz de llevar hombres armados lejos de la sombra de otro capitán. En la compañía de Bartholomew Roberts, capturar un navío no era raro, era rutina. Lo raro era que la captura abriera una grieta en la disciplina, una grieta lo bastante ancha como para que se colara un hombre con ambición de mando. Thomas Anstis. Las fuentes posteriores suelen asociar ese navío con un nombre que suena casi irónico, como si el destino tuviera sentido del humor. El Morning Star, estrella de la mañana, promesa de día. Pero en el Atlántico de 1721, el amanecer no trae paz, trae visibilidad, y la visibilidad trae persecución. La escena, si uno la reconstruye con la lógica de la época, tiene el ritmo de una operación bien ensayada. Primero el acercamiento. Velas ajustadas para no delatarse demasiado pronto. Bandera que puede ser falsa hasta el último instante. El barco mercante, o el navío que sea, mira, duda, calcula. En el mar, un error de cálculo cuesta la vida. Cuando por fin entiende lo que se le viene encima, ya es tarde. El pirata está a barlovento, con el viento a favor, con la distancia controlada. Un disparo de aviso quizá, un cañonazo que no busca hundir sino convencer. Astillas saltando de la borda del perseguido, gritos, confusión, y luego la rendición o el abordaje. El abordaje es el lugar donde se decide quién manda de verdad. No en la cámara del capitán,
no en los artículos firmados con tinta, en el choque de maderas, en el garfio que muerde la borda, en la cuerda tensada, en el primer hombre que salta al otro lado con una pistola en una mano y un sable en la otra. Ahí se ganan los votos futuros. Ahí se construye el prestigio que después en el reparto se convierte en influencia. Y cuando el barco cae, cuando la tripulación vencida es desarmada y reunida, cuando se revisan bodegas y pañoles, cuando se abren cofres y se huelen telas, especias, azúcar, tabaco, cuando se cuentan barriles y se palpa la calidad de la jarcia, entonces aparece la pregunta práctica: ¿qué hacemos con este casco? Porque un barco capturado no es solo botín, es herramienta, es capital, es movilidad. Y en una compañía como la de Roberts, donde a veces se operaba con varios navíos, la tentación de repartir no solo monedas sino también mando era constante. Un barco extra significa que alguien debe comandarlo. Y comandar un barco, aunque sea bajo la bandera de otro, es un escalón. Un escalón peligroso, pero escalón al fin. Ahí es donde Anstice ve su rendija. No hace falta imaginarlo como un conspirador de novela, susurrando en rincones oscuros. En un barco pirata no hay rincones realmente oscuros. Todo se oye, todo se huele, todo se comenta. La conspiración, si existe, se parece más a una conversación repetida 1000 veces, con ron de por medio, con quejas que se vuelven costumbre. Que Roberts se queda con demasiado, que Roberts decide demasiado, que Roberts arriesga cuando no conviene, o al revés, que Roberts se contiene cuando los hombres quieren sangre y plata. Cada tripulación es un animal colectivo, y ese animal tiene hambre. Si el hambre no se satisface, muerde. Y el hambre no es solo de oro, es hambre de control sobre la propia vida. Un marinero pirata, por brutal que sea, sabe que su existencia depende de decisiones tomadas a pocos metros de él, un rumbo equivocado y terminas en un banco de arena, con el casco abierto, una presa equivocada y te enfrentas a un barco armado que te destroza, un fondeadero equivocado y aparece una patrulla. Así que cuando un hombre como Anstice ofrece una alternativa, un mando nuevo, un rumbo nuevo, una promesa de botín más directo, no está vendiendo libertad abstracta, está vendiendo una apuesta. La apuesta: separarse. Separarse de Roberts no es como renunciar a un empleo. Es cortar el cordón umbilical con el depredador más eficaz del momento. Es dejar atrás la reputación que abre rendiciones sin disparar. Es renunciar a la masa de hombres que intimida por sí sola. Es perder el paraguas de un líder que, con todos sus defectos, sabe navegar el tablero político del Atlántico. Y sin embargo la idea seduce, porque bajo Roberts, Anstice siempre será segundo, o tercero, o una pieza más. Con un barco propio puede ser el centro. La mecánica de esa separación, en el mundo pirata, suele tener un barniz de legalidad interna, no legalidad estatal, claro. Legalidad de cubierta, se discute, se vota, se negocia quién se lleva qué. Armas, pólvora, velas de repuesto, herramientas del carpintero, medicinas, incluso músicos si los hay. Porque la música a bordo no es lujo. Es disciplina emocional. Se decide cuántos hombres se van con el nuevo capitán y cuántos se quedan. Y, sobre todo, se decide el reparto del botín reciente, porque ahí está el veneno. Si alguien siente que lo están dejando sin su parte, no, la separación nace con una deuda de sangre. El reparto del botín, otra vez, como termómetro. Monedas sobre la mesa, piezas de A8 que pasan de mano en mano, doblones si hubo suerte, objetos que se tasan a ojo, una hebilla de plata, un anillo, una cadena, y en medio de ese tintineo la política, porque el que controla el reparto controla el ánimo, y el ánimo, en un barco armado, es la diferencia entre obediencia y motín. Anstice, para proclamarse capitán, necesita algo más que valentía, necesita una coalición. Un grupo lo bastante grande como para tripular el barco capturado, manejar velas, artillería, guardias, cocina, bombas de achique. Un barco no se mueve con discursos, se mueve con manos. Y esas manos deben creer que el nuevo capitán les conviene. Así que la proclamación de Anstice como capitán, si fue elección formal o autoafirmación respaldada por sus hombres, es, en realidad, un contrato sin notario, pero con pólvora. ¿Te seguimos si nos das botín? Te seguimos si nos mantienes vivos. Te seguimos si repartes como prometes. Y la letra pequeña es obvia. Si no, te quitamos el mando. O algo peor. Roberts, por su parte, no es un hombre que ignore el peligro de dejar ir a un oficial con carisma y un grupo de hombres, pero también sabe que retener a la fuerza a una facción descontenta puede ser más peligroso que dejarla marchar. Un barco pirata con resentimiento es una granada sin espoleta. A veces conviene que explote lejos,
Así, en algún punto de 1721, Anstice se convierte en capitán de una banda propia, y el mar, que no celebra ascensos, le presenta de inmediato la factura, porque ser capitán no es solo ponerse en la popa con un catalejo, es administrar una economía flotante, es decidir cuánto botín se guarda para el próximo puerto y cuánto se gasta en el acto. Es mantener la pólvora seca, las mechas listas, los cañones limpios. Es vigilar que el ron no se convierta en una epidemia de estupidez. Es imponer castigos sin provocar una guerra civil. Es escuchar quejas sin parecer débil. Es incluso gestionar la salud. Escorbuto, fiebres, heridas infectadas. Un capitán pirata puede ser brutal, pero si deja que su tripulación se pudra, pierde su herramienta principal. Y la herramienta principal no es el barco, son los hombres. Los primeros días o semanas de independencia suelen tener un brillo engañoso. Hay entusiasmo, hay sensación de ahora sí, se habla de presas grandes, de rutas ricas, de puertos donde vender. Se sueña con el golpe que hará que todos puedan retirarse. Se bebe por el nuevo capitán. Se le prueba también, con pequeñas insolencias, como se prueba a un perro nuevo en una jauría. A ver si muerde, a ver si retrocede. Anstice tiene que morder lo justo. Y entonces aparece el problema que Roberts, con su maquinaria, podía amortiguar. La logística del saqueo en un Atlántico que se está cerrando. Un barco pirata independiente necesita refugios, necesita lugares donde carenar sin ser visto, donde tumbar el casco en una playa y rasparlo, quitar percebes, calafatear juntas con estopa y brea, reparar timón, cambiar tablas podridas. Ese trabajo es lento, sucio, agotador. Huele a alquitrán caliente y madera mojada. Los hombres trabajan con el sol clavándoles agujas en la nuca, con mosquitos en la piel, con la sal resecando heridas. Y mientras el barco está varado, es vulnerable. No puede maniobrar, no puede huir. Es un animal herido en la orilla. Además necesita agua. Barriles y más barriles. El agua es vida y es enfermedad. Si el barril está sucio, si el agua se estanca, se vuelve un caldo. Necesita comida. Carne salada, galleta dura, legumbres si hay, tortugas cazadas en islas, pescado. Necesita madera para reparar, lona para remendar velas, cuerda para jarcia. Y todo eso cuesta. Si no se compra, se roba. Si se roba, se deja rastro. Si se deja rastro, llega la persecución. La independencia en el mar significa exposición. Anstice empieza a operar en el Atlántico Occidental, con el Caribe como promesa y amenaza. El Caribe es un laberinto de islas, cayos, canales, corrientes traicioneras. Es refugio para el que conoce, es tumba para el que no. Y es también un lugar donde la información corre rápido. Un barco saqueado puede llegar a puerto y contar lo ocurrido. Un comerciante puede reconocer una cara. Un gobernador puede ofrecer recompensas. Un capitán de fragata puede recibir órdenes. En ese tablero, el capitán pirata necesita algo que no se menciona en las baladas. Paciencia. Paciencia para esperar una presa buena sin gastar pólvora en presas pobres. Paciencia para no atacar cuando el mar está mal y el abordaje se vuelve suicida. Paciencia para no dejarse arrastrar por la sed de botín inmediato de una tripulación que vive al día. Y ahí está el nudo. Porque la tripulación no quiere paciencia. Quiere reparto. El reparto del botín en una banda recién independizada es aún más delicado. Los hombres que siguieron a Anstice lo hicieron por una promesa implícita. Que con él habría más, o al menos mejor reparto, mejor elección de presas, mejor suerte. Si las primeras capturas son pequeñas, si el botín no alcanza para justificar el riesgo, la promesa se agrieta. Y cuando se agrieta, se oye, en murmullos, en chistes, en miradas durante la cuenta de monedas. Imagina la escena, la cubierta al atardecer, el cielo con esa luz naranja que hace que hasta la madera vieja parezca noble, una mesa improvisada, un saco de monedas volcado, el sonido metálico, seco, repetido, un hombre contando en voz alta, otro anotando en un papel manchado, otro vigilando con pistola al cinto, no por miedo a un enemigo externo, sino por miedo a la mano rápida del compañero. Y Anstice cerca observando. Sabe que cada pieza que entrega compra un día más de mando. Sabe que cada pieza que retiene, aunque sea para pólvora o reparación, puede ser interpretada como robo. Porque en la mente del marinero pirata, el fondo común es una abstracción. La moneda en la mano es real. Y el capitán, además, tiene que pagar el precio de la autoridad. Debe mostrarse generoso sin arruinar la empresa. Debe ser duro sin volverse odiado. Debe ser astuto sin parecer tramposo. Es un equilibrio imposible. Las primeras operaciones independientes de Anstice, por lo que se desprende del patrón típico de estas bandas y de las menciones contemporáneas,
Implican capturas en rutas donde todavía circula comercio sin escolta pesada, pequeños mercantes, barcos de cabotaje, presas que no son tesoros legendarios, pero sí suficientes para mantener la máquina. Algo de dinero, algo de provisiones, algo de pólvora, quizá telas que luego se cambian por ron o por herramientas. Botín funcional, botín de supervivencia. Ese tipo de botín mantiene el barco a flote, pero no alimenta el mito. Y el mito en una tripulación pirata es combustible. Los hombres quieren creer que están a un golpe de la fortuna, que el próximo barco traerá plata, oro, joyas, que el riesgo vale la pena. Si la realidad se parece demasiado a un trabajo, capturas pequeñas, reparaciones constantes, hambre, enfermedades, entonces la diferencia entre piratería y marina mercante se reduce. Y si la diferencia se reduce, la obediencia se vuelve negociable. Anstis, como capitán, tiene que fabricar esperanza con hechos. No con palabras, pero los hechos cuestan. Para buscar presas grandes hay que acercarse a rutas más vigiladas. Para acercarse a rutas más vigiladas hay que arriesgar el barco. Para arriesgar el barco hay que confiar en la tripulación. Y la tripulación a su vez confía solo si ve botín. Es un círculo que se muerde la cola. Además, hay un detalle técnico que pesa como plomo. Un barco capturado, por bueno que sea, no es automáticamente un barco ideal para piratería. Puede ser lento, puede ser pesado. Puede tener un aparejo que requiere más manos. Puede estar dañado. Puede necesitar un carenado urgente. Y cada defecto se convierte en discusión. Con Roberts no estaríamos así. Roberts habría elegido otra presa. Roberts no habría perdido tiempo en esta costa. Comparaciones, siempre comparaciones. El fantasma del capitán anterior, aunque Anstis lo haya dejado atrás, sigue sentado en la mesa del reparto. Y Anstis, que quería ser su propio capitán, descubre que la independencia no borra la dependencia más importante. La dependencia del ánimo colectivo. En tierra, mientras tanto, el mundo colonial se endurece. Los puertos británicos del Caribe, Jamaica, Barbados, no son lugares donde un pirata pueda entrar sin riesgo, salvo con complicidades muy específicas. Y esas complicidades se vuelven más caras. El comerciante que compra mercancía robada exige más descuento, porque el riesgo de ser atrapado sube. El tabernero que antes callaba ahora escucha recompensas. El funcionario que antes miraba a otro lado ahora teme perder el puesto. La red de silencio se rompe hilo por hilo. Así que el capitán pirata independiente se ve empujado hacia los márgenes. Cayos, bahías escondidas, islas menos controladas, lugares donde el agua es mala, donde la comida escasea, donde las enfermedades se multiplican. Lugares donde el barco se repara con lo que hay, no con lo que conviene. Y cada día en esos márgenes es un día sin botín grande. Un día en que la tripulación se impacienta. La impaciencia en un barco armado es un arma apuntando hacia adentro. Anstis tiene que tomar decisiones que Roberts, con su flota y su reputación, podía evitar. Por ejemplo, ¿cuándo dividir el botín? Si lo divides demasiado pronto, te quedas sin fondo para reparaciones. Si lo retienes demasiado, te acusan de avaro. ¿Cuándo atacar? Si atacas mucho, gastas pólvora y arriesgas hombres. Si atacas poco, la tripulación siente que se muere de hambre. ¿Dónde fondear? Si fondeas cerca de rutas, te ven. Si fondeas lejos, no encuentras presas. Y cada decisión se discute. No en un consejo formal con sillas y actas, sino en la forma en que los hombres hablan cuando creen que el capitán no oye, en la forma en que se agrupan, en quién se sienta con quién, en quién comparte tabaco, en quién guarda silencio cuando el capitán pasa. La autoridad en el mar se mide por silencios. Hay también un elemento psicológico que pesa. Separarse de Roberts significa, para muchos, haber apostado contra el hombre más exitoso del momento. Si la apuesta sale mal, no solo pierden dinero, pierden orgullo, y el orgullo herido busca culpables. El culpable natural es el capitán nuevo. Por eso Anstis necesita un golpe que legitime su mando. Un golpe que haga que, en el próximo reparto, las monedas no se cuenten con resentimiento, sino con alegría. Un golpe que haga que los hombres digan, «valió la pena». Y esa necesidad empuja a la banda hacia riesgos mayores. En el mar, el riesgo no se anuncia, se siente. Se siente cuando el horizonte está demasiado limpio y, sin embargo, el capitán ordena mantener los cañones listos. Se siente cuando se decide perseguir una vela que podría ser presa, o podría ser cebo. Se siente cuando se entra en un canal estrecho donde el viento puede morir y dejarte inmóvil. Se siente cuando el carpintero dice que el casco necesita trabajo y el capitán responde que no hay tiempo. No hay tiempo. Esa frase empieza a gobernar la piratería en estos años. Porque 1721 no es 1715. Ya no es el gran desorden posterior a la guerra, cuando el mar estaba lleno de hombres armados sin empleo y los gobiernos coloniales,
Aún no habían ajustado el tornillo. Ahora el tornillo se aprieta, y cada mes que pasa la ventana se cierra un poco más. Anstis, sin embargo, todavía está en el momento en que cree que puede correr más rápido que la trampa. Su mando se construye en lo cotidiano, en cómo reparte guardias nocturnas, en si permite juego por dinero o lo limita para evitar peleas, en cómo castiga a un hombre que roba a otro, en si tolera borracheras que terminan en cuchilladas, en si escucha a sus oficiales o los humilla, porque un capitán pirata no gobierna solo sobre marineros, gobierna sobre especialistas, artilleros que saben su oficio, carpinteros, que pueden salvar el barco, timoneles que conocen corrientes. Si humillas a un especialista, no se va a quejar como un marinero raso, va a sabotearte, o va a pasarse a otra facción. Y en un barco pirata, siempre hay facciones, aunque nadie las nombre. La independencia de Anstis también implica construir una identidad propia, una bandera, un estilo, una reputación. La reputación es un arma. Si los mercantes creen que eres despiadado, se rinden rápido. Si creen que eres blando, resisten. Pero la reputación tiene un costo. Para construirla, a veces hay que hacer cosas que luego se vuelven cadenas. Quemar un barco para dar ejemplo. Castigar a un capitán capturado. Tratar con dureza a prisioneros. Cada acto de terror ahorra pólvora hoy, pero aumenta el odio mañana. Y el odio se traduce en persecución más feroz. Así que el capitán pirata camina sobre una cuerda. Suficiente miedo para que se rindan, suficiente control para que su propia tripulación no se convierta en una turba incontrolable. En esos primeros meses, Anstis debe haber sentido el peso de esa cuerda, porque ya no puede esconderse detrás del nombre de Roberts. Ahora el nombre que se pronuncia en los puertos, en las tabernas, en los despachos de gobernadores, es el suyo, Thomas Anstis. Y un nombre en el Atlántico es una dirección, es un objetivo. Cada captura deja testigos. Aunque mates a algunos, siempre queda alguien. Un marinero que se esconde, un pasajero que suplica, un barco que escapa. Y ese testigo lleva una descripción. El tipo de barco, el número de cañones, el color de las velas, el acento de los hombres, el nombre del capitán si lo oyó. Esa descripción viaja más rápido de lo que un pirata quisiera creer. Viaja en cartas, viaja en rumores, viaja en la boca de un comerciante que quiere proteger su carga. Y cuando llega a oídos de un capitán de la Marina Real, se convierte en rumbo. Por eso la vida del pirata independiente es una vida de movimiento constante, no por romanticismo, sino por supervivencia. Cambiar de fondeadero, cambiar de ruta, cambiar de apariencia si se puede, pintar el casco, cambiar velas, modificar el aparejo, todo para confundir, todo para ganar días. Pero ganar días no es ganar lealtad. La lealtad se gana con reparto. Y el reparto, en una banda nueva, es también el momento en que se define la cultura interna, se respeta lo acordado, se compensa al herido, se castiga al que roba, se permite que el capitán se quede con extras bajo la mesa, porque esa es la tentación eterna. El capitán tiene acceso a la cámara, a los papeles, a los cofres, puede esconder una joya pequeña, una bolsa de monedas, un objeto fácil de vender. Si lo hace, quizá nadie lo note, o quizá alguien lo note y lo guarde como munición para el día del motín. En un barco pirata nada se olvida. Se archiva en la memoria colectiva como se archiva el rencor. Anstis, que viene de la escuela de Roberts, sabe que la percepción de justicia es más importante que la justicia real. Puede que el reparto sea objetivamente correcto, pero si un grupo siente que no lo es, el efecto es el mismo. Y esa percepción se alimenta de detalles. ¿Quién cuenta las monedas? ¿Quién vigila? ¿Quién habla primero? ¿Quién se ríe? ¿Quién se queda callado? Hay un tipo de silencio que es peligroso. El silencio de los hombres que ya no discuten porque ya decidieron. En estos meses de independencia, Anstis también debe enfrentarse a la realidad de la disciplina. En la compañía de Roberts, la disciplina se sostenía por la reputación del capitán y por la inercia de una máquina grande. En una banda más pequeña, la disciplina es más frágil. Un conflicto personal puede dividir a la tripulación en dos. Un oficial puede convertirse en rival. Un artillero puede decir que el capitán no entiende de combate. Un contramaestre puede decir que el capitán no entiende de trabajo. Y si esos hombres tienen seguidores, el capitán se convierte en un hombre rodeado de armas que no controla del todo. La independencia entonces no es libertad. Es exposición a la política interna en su forma más cruda. Y aún así, Anstis sigue. Porque retroceder sería admitir que se equivocó. Y en el mar, admitir un error no es solo una cuestión de orgullo. Es una cuestión de supervivencia. Un capitán que parece inseguro invita al desafío. Un capitán que duda en público pierde autoridad. Así que el capitán aprende a decidir rápido. Incluso cuando no sabe, aprende a hablar con certeza. Incluso cuando el horizonte es una incógnita. Esa certeza, sin embargo, no llena estómagos.
Los hombres quieren ver el botín, quieren sentir el peso de la plata, quieren oír el sonido de las monedas al caer en su bolsa, quieren, en la noche, en la hamaca, tocar su parte como quien toca un amuleto, porque esa plata es la prueba de que el riesgo tuvo sentido, es la prueba de que no están muriendo por nada, y cada vez que el reparto es pequeño, cada vez que la mesa improvisada muestra más objetos inútiles que monedas, cada vez que el capitán dice hay que guardar para pólvora o hay que reparar el casco, la tripulación escucha otra cosa. Todavía no. Y todavía no es una frase que, repetida, se convierte en resentimiento. Anstis, en su primer tramo como capitán, vive en esa tensión constante, la necesidad de construir una reputación y la necesidad de mantener un barco en condiciones. La necesidad de arriesgar para conseguir botín grande y la necesidad de no arriesgar tanto como para perderlo todo. La necesidad de ser duro para que lo respeten y la necesidad de ser justo para que lo sigan. Y sobre todo la necesidad de repartir, porque el reparto del botín no es solo economía, es ceremonia de legitimidad. Es el momento en que el capitán se somete al juicio de los ojos de su gente, ojos cansados, ojos febriles, ojos enrojecidos por ron y sal, ojos que han visto morir a compañeros, ojos que no creen en promesas, solo en metal. En algún atardecer de 1721 o en alguna noche húmeda donde las lámparas de aceite hacen sombras largas sobre la cubierta, Anstis debe haber sentido por primera vez el vértigo real del mando. No el vértigo romántico de ser capitán, sino el vértigo de saber que su vida depende de mantener contentos a hombres que, si se cansan, no necesitan permiso para cambiar de líder. Y mientras las piezas de A8 pasan de mano en mano, mientras se discute si tal marinero merece más por haber sido el primero en abordar, mientras alguien reclama compensación por una herida, mientras otro acusa a un compañero de esconder una moneda, el nuevo capitán entiende algo que Roberts ya sabía. En la piratería el mando no se posee, se alquila con plata, se alquila con botín, se alquila con la promesa de que mañana habrá más. Y esa promesa, en un Atlántico que se está cerrando, empieza a ser cada vez más cara. El Atlántico se está cerrando y no lo hace con un portazo, sino con un chirrido lento, como una puerta pesada que alguien empuja desde el otro lado. Cada semana hay más ojos en los puertos, más cartas cruzando de isla en isla, más capitanes de guerra con órdenes claras, más gobernadores que de pronto descubren la virtud de la severidad, y en medio de ese estrechamiento, un barco pirata no es un mito. Es un problema de madera, agua, pólvora y hombres mal dormidos. La vida a bordo, cuando el botín no llega en oleadas, se vuelve una contabilidad de miserias. La galleta dura que se parte con los dientes y deja polvo en la lengua. La carne salada que huele a barril viejo. El agua que sabe a madera y a moho. Las velas remendadas con parches de lona que crujen distinto al viento. La brea que se pega a los dedos y no se va ni con arena. Y el ron, siempre el ron, que al principio parece medicina y al final es gasolina. Thomas Anstis quería mando, lo tiene. Y ahora descubre que el mando no es una silla alta desde la que se ve el horizonte, sino una cuerda tensa que te corta las manos si aprietas demasiado y te ahorcas y la sueltas. Porque el barco, por muy capturado que sea, por muy nuevo que parezca en comparación con el cascarón anterior, envejece a una velocidad brutal cuando lo obligas a vivir como pirata. No hay puerto seguro donde entrar a reparar con calma. No hay astillero que te reciba con factura y sonrisa. Hay playas escondidas, cayos bajos, bahías donde el agua es tan clara que delata el casco y donde el silencio no es paz, es vigilancia. Carenar es una palabra bonita para un trabajo que parece castigo. Hay que buscar una marea adecuada, meter el barco lo suficiente para que quede apoyado, tumbarlo con cabos y anclas, exponer el vientre de madera al aire y entonces raspar. Raspar percebes, algas, costras, golpear con herramientas que suenan como martillos sobre un ataúd, calafatear juntas con estopa, meterla a presión, sellarla con brea caliente que humea y quema. El carpintero manda ahí más que el capitán, porque si el carpintero dice, esto no aguanta, el capitán puede gritar lo que quiera. El mar no negocia. Y mientras el barco está así, medio inválido, la tripulación se dispersa por la orilla como hormigas armadas. Unos cortan madera. Otros buscan agua dulce si la hay. Otros cazan tortugas o aves, o pescan con líneas improvisadas. Y siempre hay guardias, porque el miedo no se apaga ni cuando el sol cae. El miedo a una vela en el horizonte. El miedo a una chalupa que aparece demasiado silenciosa. El miedo a que un pescador local, por unas monedas o por salvar su pellejo, haya ido a contarle a alguien que hay piratas varados. En esos días de reparación el botín no entra, pero el hambre sí. Y el hambre no solo es de comida.
es hambre de reparto. La mesa improvisada vuelve una y otra vez como un altar, un tablón sobre barriles, un saco de monedas que ya no suena tan lleno, un puñado de piezas de A8 mezcladas con monedas menores, con plata raspada, con alguna joya que no se puede partir sin perder valor, y alrededor, hombres que miran con una intensidad casi religiosa. No miran al capitán, miran al metal. En la piratería, el reparto es el termómetro y también el juicio. Si el termómetro marca fiebre, el juicio se vuelve rápido. Anstis lo sabe. Por eso intenta mantener la apariencia de justicia con una precisión casi obsesiva, que el contador cuente en voz alta, que el escribiente, si hay alguien que sepa escribir con letra legible, anote, que los heridos reciban su compensación según lo acordado, que el que perdió un brazo o un ojo no sea abandonado como un perro, porque esa es una de las promesas que hacen que un hombre se suba a un barco pirata. Si me rompo por la banda, no me tiran por la borda sin nada. Pero la justicia, incluso cuando es real, no siempre parece real. Y la percepción, en una cubierta llena de cuchillos, pesa más que la verdad. Basta con que alguien diga, ¿y por qué el capitán guarda tanto en el fondo común? Basta con que otro responda, porque quiere comprarse una vida en tierra. Basta con que un tercero con media sonrisa recuerde, con Roberts, al menos, el botín era grande. Y ya está. El fantasma vuelve a sentarse en la mesa. Roberts, el nombre funciona como comparación automática, como medida, como reproche. Y Anstis, que se separó para dejar de ser sombra, descubre que la sombra lo sigue, pegada a los talones. Además, el mundo exterior empieza a cambiar de ritmo. En 1722 cae Bartholomew Roberts, y esa noticia, que en el mar llega como llegan todas las noticias, tarde, deformada, repetida por bocas distintas, tiene un efecto doble. Por un lado, demuestra que nadie es intocable. Si el gran Roberts puede caer, cualquiera puede. Por otro, libera a los cazadores. Los barcos de guerra que antes perseguían a un monstruo principal, ahora se reparten en jaurías más pequeñas. Se vuelven más metódicos, más insistentes, menos impresionables. Y los gobernadores coloniales, que durante años han jugado a la ambigüedad, un poco de comercio sucio aquí, una mirada a otro lado, allá, empiezan a sentir que el viento político sopla distinto. En Londres se habla de orden, de ejemplo, de orcas, de limpiar rutas comerciales. Y cuando el centro exige limpieza, la periferia se vuelve cruel para demostrar obediencia. Eso significa que cada puerto es más peligroso, cada taberna es más peligrosa, cada intermediario que compra mercancía robada pide más descuento, más silencio, más garantías. Y un pirata no puede ofrecer garantías, solo puede ofrecer amenaza. Pero la amenaza funciona peor cuando el Estado decide que ya no tiene miedo. Así que Anstis se mueve siempre, cambia de fondeadero, cambia de costa, busca lugares donde el mapa es más rumor que certeza, y esa movilidad, que debería ser ventaja, se convierte en desgaste, porque moverse cuesta velas, cuesta cuerda, cuesta comida, cuesta sueño. El sueño en un barco pirata es un lujo frágil, hamacas colgadas tan cerca unas de otras que el cuerpo del vecino es parte del tuyo. El aire cargado de sudor, de humo, de sal, ratas que aprenden a no temer, cucarachas que aparecen donde no deberían, y el sonido constante, el crujido del casco, el golpe del agua, el chasquido de una vela, el murmullo de hombres que hablan en voz baja porque hablar alto es invitar a la pelea. En ese caldo las disputas no necesitan grandes motivos, un insulto, una deuda de juego, una acusación de haber escondido una moneda, una mirada demasiado larga a la parte de otro. Y de pronto hay cuchillos. El capitán tiene que apagar incendios con manos mojadas, castigar sin provocar una rebelión, perdonar sin parecer débil, y sobre todo, evitar que las disputas se conviertan en facciones. Pero las facciones nacen igual, porque la piratería es una empresa donde todos están armados y todos creen tener derecho a opinar. No es una marina regular con látigo y reglamento estatal, es una democracia de pólvora. Y la democracia, cuando el botín escasea, se vuelve tribunal. Anstis empieza a sentirlo en detalles pequeños. En cómo algunos oficiales se permiten discutir órdenes delante de otros, en cómo el contramaestre tarda un segundo más en transmitir una instrucción, en cómo el artillero responde con ironía cuando se le pide que ahorre pólvora, en cómo, durante el reparto, hay más ojos clavados en el capitán que en las monedas, como si buscaran un temblor, una duda, una señal de que se puede empujar un poco más. Y entonces aparece el dilema que destruye a muchos capitanes piratas. Para mantener la lealtad, necesitas botín grande. Para conseguir botín grande necesitas arriesgarte. Para arriesgarte necesitas una tripulación leal. Un círculo perfecto, un círculo mortal.
Así que Anstis, empujado por la necesidad y por el orgullo, se acerca a rutas más ricas. Rutas donde navegan barcos con azúcar, tabaco, añil, cacao, rutas donde también navegan escoltas. Rutas donde un mercante puede llevar cañones suficientes para convertir un abordaje en carnicería. El mar, en esos momentos, se vuelve un tablero de ajedrez sin tablero. Solo horizonte, solo viento, solo decisiones tomadas con información incompleta. Un capitán mira una vela lejana y tiene que adivinarlo todo. Si es mercante o guerra, si va cargado o vacío, si tiene escolta cerca, si su tripulación está fresca o agotada, si el viento se mantendrá o caerá, si una nube en el oeste anuncia tormenta o solo sombra, y la tripulación detrás no ve el cálculo, ve la espera. Él todavía no, ve el capitán que mira y no ordena atacar. Y la espera, cuando el estómago está vacío y la bolsa ligera, se interpreta como cobardía o como incompetencia, rara vez como prudencia. En una ocasión, basta con que una presa se escape por una decisión tardía para que el rumor se convierta en sentencia. Nos dejó ir el botín, no sabe cazar. Con Roberts ya estaríamos contando plata. Y el rumor, repetido, se vuelve verdad social. Anstis intenta compensar con dureza. La dureza es un idioma que los marineros entienden rápido. Castigos ejemplares, amenazas, algún azote, aunque en barcos piratas, el azote no siempre es la herramienta favorita, porque recuerda demasiado a la marina que muchos odiaban. Pero hay otras formas. Quitar parte del botín a un infractor, encadenarlo, abandonarlo en tierra, humillarlo delante de todos. La humillación es barata y efectiva, hasta que deja de serlo, porque un hombre humillado no olvida, y en un barco donde todos duermen a pocos pasos, el rencor no tiene dónde evaporarse. La otra herramienta es la generosidad, dar más de lo esperado en un reparto pequeño, permitir que se beba más ron, hacer la vista gorda con el juego, dejar que la tripulación descargue tensión en tierra cuando se puede, pero la generosidad también tiene precio. Vacía el fondo común, debilita la capacidad de reparar, de comprar pólvora, de sobornar informantes, y cuando el barco empieza a fallar por falta de mantenimiento, la tripulación culpa al capitán igual, siempre al capitán. Hay un momento, en la vida de cualquier banda pirata, en que el barco deja de ser solo transporte y se convierte en prisión, no porque haya barrotes, sino porque no hay salida. No puedes renunciar y volver a casa. No puedes pedir traslado. No puedes bajar en el próximo puerto y buscar trabajo honrado sin que te cuelguen. Estás atrapado con los mismos hombres, con los mismos olores, con las mismas historias repetidas, con las mismas heridas que no cierran. Y cuando estás atrapado, buscas culpables por el encierro. Anstis empieza a ser ese culpable. Se nota en cómo se discuten los artículos de a bordo. Esas reglas internas que, en teoría, protegen a todos. Se nota en cómo algunos empiezan a reinterpretarlas. El capitán no puede quedarse con esto. El capitán prometió aquello. El capitán nos debe. La palabra debe es peligrosa en el mar, porque una deuda en un barco pirata se cobra con violencia. Se nota también en el trato a los prisioneros. Cuando el botín es bueno, la tripulación puede permitirse cierta clemencia pragmática. Desarmar, robar, dejar ir. Cuando el botín es malo, la frustración busca salida. Y la salida más fácil es el hombre indefenso. Un capitán que permite excesos pierde control moral, y con él control práctico. Un capitán que los prohíbe se gana enemigos internos. Otra cuerda, otra tensión. Y mientras tanto la persecución se vuelve más concreta. No es solo una idea. Es una vela que aparece donde no debería. Es un barco que se mantiene a distancia, observando. Es una noche en que se ven luces en la costa y no son pescadores. Es un disparo lejano que no tiene destinatario claro, pero que recuerda a todos que no están solos. La información colonial funciona como una red de pesca. Un mercante saqueado llega a puerto y describe el barco pirata. Tamaño, aparejo, número aproximado de hombres, acentos, alguna frase oída. Un funcionario escribe una carta, un capitán de guerra la recibe. Un gobernador ofrece recompensa. Un pescador escucha. Un tabernero escucha. Un esclavo en un muelle escucha. Y el rumor se convierte en coordenadas. En ese clima, la banda de Anstis necesita refugios cada vez más escondidos. Y los refugios escondidos suelen ser malos para vivir. Manglares, aguas poco profundas, mosquitos, fiebres, el aire pesado que no se mueve, la ropa siempre húmeda, las heridas que se infectan, el escorbuto que asoma cuando falta fruta fresca y los dientes empiezan a aflojarse, cuando las encías sangran con solo morder la galleta. La enfermedad es un enemigo silencioso que no se puede abordar con sable. Y cuando la enfermedad entra, el reparto se vuelve aún más cruel, porque hay menos manos para trabajar.
menos hombres para pelear, menos capacidad de perseguir presas. Y los sanos miran a los enfermos con una mezcla de miedo y resentimiento. Miedo al contagio. Resentimiento porque el enfermo sigue teniendo derecho a parte según las reglas, o al menos a compasión. Y la compasión, cuando el botín escasea, se siente como un lujo. Anstis tiene que decidir si mantiene la promesa de compensar a los heridos y enfermos, o si empieza a recortar. Si recorta, rompe el contrato moral. Si no recorta, se queda sin recursos. Y en ambos casos alguien lo odiará. El odio en un barco se acumula como humedad en la bodega. No se ve al principio. Luego lo impregna todo. Hay señales, pequeñas pero claras para quien sabe leerlas. Un grupo que se reúne aparte, siempre los mismos. Un oficial que empieza a hablar más de lo que conviene a los hombres que de lo que ordena el capitán. Un cambio en el tono cuando se menciona el próximo objetivo. Un silencio cuando Anstis propone un rumbo. Un sí que suena a ya veremos. Y, por encima de todo, el reparto del botín empieza a convertirse en escena de tensión abierta. La mesa, el saco, las monedas, el contador, el círculo de hombres, el capitán cerca intentando parecer tranquilo, y de pronto una voz: «Eso no cuadra». Otra: «¿Dónde está lo que se sacó de la cámara?». Otra, más venenosa: «El capitán guarda para sí». No hace falta que sea verdad. Solo hace falta que sea creíble, porque el capitán tiene acceso a lugares donde otros no entran. A cofres, a papeles, a la cámara donde se guardan objetos pequeños, fáciles de esconder, y en un barco pirata la sospecha es una moneda que circula rápido. Anstis puede responder con ira, puede ordenar registrar a todos, puede castigar al acusador, pero cada respuesta tiene efecto secundario. Si castiga al acusador, parece que tapa algo. Si registra a todos, humilla a la tripulación y crea más resentimiento. Si se ríe, parece débil. Si explica demasiado, parece culpable. La autoridad en ese punto ya no es un hecho. Es una interpretación. Y cuando la autoridad se vuelve interpretación, el capitán deja de ser intocable. Hay otro elemento que erosiona el mando: la competencia interna por el prestigio. En la piratería, el prestigio se gana en el abordaje, en la valentía visible, en ser el primero en saltar, en no temblar cuando el cañón dispara. Si un oficial o un marinero se vuelve demasiado popular, puede convertirse en alternativa. No necesita decir «quiero ser capitán». Basta con que otros lo digan por él. Anstis, que ascendió en la órbita de Roberts precisamente por entender esa lógica, ahora la sufre. Cada vez que un subordinado se luce, el capitán gana una victoria táctica y pierde un poco de monopolio simbólico. Y si el capitán no entrega botín suficiente, el subordinado brillante se convierte en tentación. La tentación se alimenta de frases simples: «Con él nos iría mejor. Él sí sabe. Él no nos engañaría». Frases que no necesitan pruebas. Solo necesitan cansancio. Y el cansancio, en 1722 y 1723, es el clima general de la piratería. La Edad de Oro se está apagando, pero no con un final épico. Se apaga con patrullas, con amnistías que dividen a los hombres entre los que quieren creer en el perdón y los que saben que el perdón es una cuerda con nudo. Se apaga con informantes, con recompensas, con la sensación de que el mar, que antes parecía infinito, ahora tiene paredes invisibles. En ese contexto, la banda de Anstis empieza a mostrar grietas que ya no se pueden tapar con brea. Algunos quieren ir a por un gran golpe, uno solo, y luego dispersarse. Otros quieren mantenerse en capturas pequeñas, sobrevivir, no tentar al diablo. Otros simplemente quieren tierra, quieren bajar en cualquier costa, esconderse, cambiar de nombre, vivir como puedan, y cada grupo mira al capitán y ve un obstáculo distinto. El capitán para unos es demasiado prudente, para otros demasiado temerario, para otros demasiado lento, para otros demasiado duro. No hay forma de satisfacer a todos. Y cuando no hay forma, la solución que ofrece la cultura pirata es brutalmente práctica. Cambiar de capitán. Cambiar de capitán no es un trámite. Es un acto de violencia potencial, porque el capitán no es solo un jefe. Es un símbolo de continuidad. Si lo derribas, derribas el orden. Y cuando derribas el orden, todo puede pasar. Ajustes de cuentas, repartos forzados, venganzas. Por eso, antes del motín abierto suele haber una fase de erosión, una fase en la que el capitán sigue dando órdenes, pero cada orden se cumple con menos entusiasmo. Una fase en la que el capitán empieza a rodearse de leales, a desconfiar, a dormir con pistolas cerca. Una fase en la que la cubierta, que debería ser espacio común, se convierte en territorio político. Anstis entra en esa fase. Se vuelve más atento a quién habla con quién, más cuidadoso con el ron, más insistente con las guardias, y esa insistencia se interpreta como paranoia. La paranoia, a su vez, se interpreta como culpa.
Y la culpa, en la imaginación de una tripulación hambrienta, siempre tiene forma de monedas escondidas. El reparto del botín, otra vez. Siempre el reparto. Hay noches en que el viento cae y el barco queda casi inmóvil, balanceándose con una lentitud desesperante. El calor se pega a la piel. Los hombres no duermen bien. Se oyen toses, se oyen susurros, se oyen risas cortas, sin alegría. Y en esa quietud, la mente fabrica escenarios. ¿Y si nos persiguen? ¿Y si el capitán nos vende? ¿Y si mañana no hay nada que repartir? El miedo al futuro es un veneno que empuja a decisiones rápidas. Y las decisiones rápidas, en un barco pirata, suelen ser decisiones violentas. Anstis intenta mantener el rumbo, literal y figurado. Pero el mar no solo trae enemigos externos. Trae oportunidades que son trampas. Un mercante que parece fácil y resulta estar armado. Una costa que parece segura y está vigilada. Un fondeadero que parece escondido y tiene ojos. Cada vez que la banda se salva por poco, la tripulación no agradece al capitán. Le reprocha haberlos puesto ahí. Cada vez que la banda pierde una presa, la tripulación no piensa en el viento o en la suerte. Piensa en el capitán. Cada vez que un hombre muere, la muerte se convierte en argumento político. Y así, poco a poco, el capitán deja de ser el hombre que abre caminos y se convierte en el hombre al que se le pasan facturas. En algún reparto la tensión ya no cabe en murmullos. Alguien golpea la mesa. Alguien exige ver el fondo común. Alguien recuerda promesas. Alguien menciona que otros capitanes, otros, siempre otros, harían las cosas distinto. Y Anstis, que sabe que ceder demasiado es perder el mando, se endurece. El endurecimiento puede ganar un día, pero también puede sellar un destino. Porque la tripulación pirata, cuando decide que un capitán ya no sirve, no lo destituye con cortesía, lo destituye con la lógica del mar. Rápida, irreversible, ejemplar. Y si el capitán ha acumulado enemigos personales, si ha humillado, si ha castigado, si ha retenido botín, aunque fuera por necesidad, esos enemigos no buscan solo cambiar de líder, buscan cobrar. La fractura interna, entonces, deja de ser posibilidad y se vuelve atmósfera. Se respira. Se nota en cómo se afilan cuchillos sin motivo, en cómo se cargan pistolas por si acaso, en cómo algunos duermen juntos, espalda con espalda, como si esperaran un ataque nocturno que no viene de un barco enemigo, sino de la hamaca de al lado. Y mientras esa atmósfera se espesa, el mundo exterior sigue cerrando la puerta. Las Bahamas, con sus islas bajas y sus canales, se convierten en un imán natural para bandas perseguidas, refugio y trampa al mismo tiempo, un lugar donde esconderse y donde quedar acorralado. Anstis se acerca a ese escenario con una tripulación cansada, con un mando discutido, con un botín que ya no compra entusiasmo como antes. Y cada moneda que cae sobre la mesa suena distinta. Ya no suena a promesa, suena a cuenta atrás. Porque cuando el reparto deja de ser celebración y se convierte en discusión, el capitán ya no reparte solo plata, reparte tiempo. Y el tiempo, en el Atlántico de 1723, es la mercancía más escasa de todas. Bahamas no es un punto en el mapa, es un laberinto, una franja de islas bajas donde el mar cambia de color como si alguien hubiera derramado tinta y luego la hubiera diluido con paciencia. Azul profundo, turquesa, verde claro, casi transparente, bancos de arena que aparecen y desaparecen con la marea, canales estrechos donde un barco grande se queda sin agua bajo la quilla y un bote pequeño puede pasar rozando los manglares. Y sobre todo silencio, un silencio que engaña, porque en ese silencio hay ojos. Andros, en particular, es una masa larga y plana, con costas que no prometen nada, y sin embargo, lo esconden todo. Manglares espesos, raíces como dedos negros metidos en el agua, mosquitos que no pican, perforan, el aire húmedo que se pega a la garganta, el olor a lodo salado, a hojas podridas, a madera mojada, un lugar perfecto para desaparecer, si nadie te está buscando, un lugar terrible si te están buscando de verdad. Thomas Anstis llega a ese laberinto con un barco que ya no es solo su herramienta, sino su carga, un casco que pide carena, jarcias que han sido remendadas tantas veces que parecen cicatrices sobre cicatrices, velas que, cuando el viento sopla fuerte, no suenan como lona nueva, sino como papel viejo a punto de rasgarse, y hombres que han aprendido a contar el mundo en raciones, ración de galleta, ración de ron, ración de esperanza. En la cubierta el sol de las Bahamas no es amable, no calienta, castiga. La luz cae vertical, sin sombras largas que alivien. La sal se seca en la piel y deja una costra blanca, los labios se agrietan, los ojos arden. Y en ese resplandor, cualquier vela en el horizonte se ve demasiado tarde o demasiado pronto. Demasiado tarde para huir,
demasiado pronto para dormir. Los piratas, cuando buscan refugio, no buscan belleza. Buscan agua dulce. Buscan un lugar donde tumbar el barco sin que los sorprendan. Buscan madera para reparar. Buscan tortugas, peces, aves. Buscan, si tienen suerte, algún contacto en tierra. Un pescador que venda información. Un colono que compre mercancía robada. Un intermediario que no haga demasiadas preguntas. Pero en 1723, en las Bahamas, las preguntas ya no son curiosidad, son método. Porque el Caribe británico ha cambiado de humor. La palabra pirata ya no es solo un insulto o una amenaza de taberna. Es un expediente, un nombre en una lista, una recompensa. Y las recompensas en islas pobres son un idioma universal. La red funciona con una eficacia que a bordo cuesta imaginar. Un mercante llega a un puerto con la tripulación golpeada y el capitán furioso describe. ¿Eran tantos? Llevaban tal bandera. El capitán era de tal aspecto. Tenían tal barco. Y esa descripción viaja, en cartas selladas con cera, en órdenes, en rumores que se vuelven instrucciones. Los gobernadores, que antes podían fingir que no veían, ahora ven demasiado. Y cuando ven, actúan. No por virtud, por supervivencia política. En Nassau, en New Providence, la autoridad británica intenta recomponerse después de años de caos. La piratería había hecho de las Bahamas un refugio natural, casi una capital informal del delito marítimo. Pero ese tiempo se está acabando. Hay patrullas, hay milicias, hay capitanes de guerra que conocen los canales. Hay pilotos locales que, por dinero o por miedo, guían a los cazadores por donde un forastero encallaría. Y Anstis, que quería ser su propio capitán, descubre que en un laberinto el mando se mide en detalles, en saber qué canal tiene agua suficiente, en saber qué marea conviene, en saber dónde fondear sin que el ancla arrastre, en saber cuánto tiempo puedes quedarte, antes de que el olor de tu humo llegue a alguien. La tripulación baja a tierra en grupos, no por disciplina, sino por costumbre. Unos con hachas para cortar madera, otros con barriles para buscar agua, otros con redes improvisadas. Y siempre, hombres armados vigilando, porque el enemigo no siempre llega con cañones. A veces llega con un bote silencioso y una palabra susurrada en el lugar correcto. En la playa la arena es tan blanca que duele mirarla. El agua, tan clara que delata cada sombra. Los manglares, tan densos que parecen una pared viva. Y en esa pared, el zumbido constante de insectos. El sonido de un mundo que no se calla nunca. La noche no trae descanso. Trae más mosquitos, más humedad, más fiebre. La fiebre es un personaje invisible en esta historia. Entra sin pedir permiso. Empieza con escalofríos en un cuerpo que ha pasado el día bajo el sol. Luego viene el sudor frío, luego el delirio. Un hombre que ayer podía tirar de un cabo, hoy tiembla como si estuviera en invierno. Y cuando la fiebre se instala, el trabajo se detiene. Y cuando el trabajo se detiene, el barco se queda vulnerable. Y cuando el barco se queda vulnerable, el miedo se vuelve físico. El miedo tiene un sonido. El clic de una pistola al ser amartillada en la oscuridad tiene un olor, pólvora vieja mezclada con sudor. Tiene una textura, la madera húmeda bajo la palma cuando alguien se agarra a la borda para mirar hacia afuera. Anstis intenta mantener la rutina. La rutina es lo único que parece orden en un mundo que se deshace. Guardias, turnos, reparaciones, repartos. Y el reparto del botín, incluso cuando ya casi no hay botín, sigue siendo el ritual que decide quién manda de verdad. La mesa improvisada aparece también en tierra, sobre barriles, bajo una lona, un saco que ya no pesa como antes. Monedas que han pasado por demasiadas manos, piezas de A8 con bordes gastados, alguna joya que nadie sabe cómo convertir en comida sin delatarse, y alrededor caras tensas, ojos que no parpadean, manos que no se separan de los cuchillos. En un barco pirata el capitán no es rey, es gerente de una violencia colectiva, y cuando la empresa va mal, el gerente es el primero al que se le exige explicación. Anstis habla, explica, promete, amenaza, hace lo que puede, pero la autoridad, cuando se ha agrietado, no se repara con palabras, se repara con botín. Y el botín no llega, no en la cantidad que calme, no en la calidad que entusiasme, no con la regularidad que sostenga la fe. Además, hay algo peor que la pobreza, la sensación de que alguien se está guardando algo. En un grupo armado esa sensación es dinamita. Los rumores no necesitan pruebas, se alimentan de detalles pequeños. Que el capitán bajó a tierra con 2 hombres de confianza y volvió con un paquete envuelto. Que el contador tardó demasiado en contar, que una moneda apareció donde no debía, que alguien vio a alguien meter algo en su camisa, y el rumor, repetido, se vuelve una verdad útil para quien quiere empujar, porque en toda tripulación pirata hay hombres que no sueñan con retirarse, sueñan con mandar.
Y mandar en ese mundo no se consigue con elecciones limpias, se consigue con alianzas, con alcohol, con resentimientos bien dirigidos. La palabra artículos, esas reglas internas que prometen reparto justo, compensación por heridas, castigos por robar al compañero, se convierte en arma arrojadiza. Según los artículos dicen, el capitán juró, y cada cita es una cuerda más alrededor del cuello de Anstis. Porque los artículos, que deberían proteger al capitán de la arbitrariedad, también protegen a la tripulación del capitán. Y cuando la tripulación decide que el capitán ha fallado, los artículos dejan de ser contrato y se vuelven pretexto. En ese clima cualquier noticia del exterior cae como piedra. Se habla de capturas, de ejecuciones, de piratas colgados en cadenas para que el cuerpo se pudra a la vista de todos. Se habla de amnistías que ya no parecen amnistías, sino trampas. Se habla de barcos de guerra que patrullan con más disciplina, con mejores pilotos, con órdenes de no negociar. La caída de grandes nombres, Roberts y otros, no ha traído libertad, ha traído método. Los cazadores ya no persiguen leyendas, persiguen bandas. Y una banda como la de Anstis, aislada, cansada, con un barco que necesita cuidados, es un objetivo perfecto. En las Bahamas, el enemigo no necesita encontrarte en mar abierto. Puede esperarte en los pasos obligados. Puede cerrar salidas, puede usar el conocimiento local como arma, puede incluso dejarte creer que estás escondido mientras te rodea. Y llega el día en que el horizonte deja de ser vacío. Primero es una vela, luego otra. No aparecen como fantasmas, sino como certezas. Se mueven con intención. No pasan de largo, no están pescando, no están comerciando, están buscando. En un barco pirata, la reacción ante una vela sospechosa debería ser automática. Levar anclas, largar velas, buscar viento, buscar canal, huir hacia aguas donde el perseguidor no se atreva a seguir. Pero en un laberinto como Andros, huir no es solo correr, es saber por dónde. Y ahí se ve la diferencia entre un capitán con tripulación unida y un capitán con tripulación fracturada. Porque para huir en canales estrechos necesitas obediencia inmediata. Necesitas que cada hombre haga su parte sin discutir. Necesitas que el timonel confíe en el piloto. Necesitas que los marineros tiren de cabos como si su vida dependiera de ello. Y depende. Si hay dudas, si hay murmullos, si alguien decide que es buen momento para ajustar cuentas, la maniobra se vuelve torpe. Y la torpeza en aguas poco profundas es mortal. Los británicos por su parte no son románticos. No vienen a batirse en duelo. Vienen a capturar o matar. Vienen con disciplina, con cadenas preparadas, con órdenes claras. Y, sobre todo, vienen con la ventaja de que el tiempo juega a su favor. Un pirata necesita moverse. Un cazador puede esperar. La tensión se vuelve insoportable. En la cubierta, los hombres miran al capitán como si esperaran una señal que no llega o que llega tarde. Anstis ordena preparar armas. Se revisan mosquetes, se limpian pedernales, se reparten cartuchos, se cargan pistolas, se sacan sables. El olor a pólvora se mezcla con el olor a manglar. Pero el problema no es solo el enemigo afuera, es el enemigo adentro. Porque cuando el combate se acerca, la pregunta que nadie dice en voz alta se vuelve práctica. ¿Vale la pena morir por este capitán? En la piratería la lealtad no es un juramento eterno, es una cuenta corriente. Si el capitán ha dado botín, si ha dado seguridad, si ha dado justicia, la tripulación pelea, si no la tripulación calcula, y el cálculo en 1723 es frío. Hay hombres que piensan en rendirse, no por cobardía, sino por supervivencia. Hay hombres que piensan en usar el combate como oportunidad. En el caos, un disparo puede equivocarse de objetivo, una orden puede no cumplirse. Un cabo puede soltarse sin querer. Un capitán puede quedar expuesto. La escena en esos momentos no es heroica. Es sucia, es humana. Es una mezcla de miedo, rabia, alcohol, fiebre y resentimiento. Los británicos se acercan. Puede ser una embarcación de guerra o fuerzas organizadas en botes, apoyadas por conocimiento local. En aguas como las de Andros, muchas veces el golpe final no lo da un gran navío con decenas de cañones, sino una combinación de persecución y cerco. Botes armados, hombres con mosquetes, la costa como aliada. El pirata, que en mar abierto puede jugar con el viento, aquí se encuentra con paredes de agua baja. Se oyen disparos, primero aislados, luego más seguidos. El sonido del mosquete no es como en el cine. Es un golpe seco, un estallido que deja humo blanco y un olor ácido. El humo se queda pegado al aire húmedo. No se disipa rápido, te ciega, te hace toser, te hace lagrimear. Los cañones, si los hay, suenan como si el mundo se partiera. Pero en canales estrechos, a veces no hay espacio para grandes andanadas. Hay tiros a corta distancia, hay metralla improvisada, hay astillas volando cuando una bala pega en la madera,
y las astillas matan tanto como el plomo. Anstis está ahí, en medio de su propia tormenta. No es un espectador. Es el hombre que debe dar órdenes mientras su autoridad se desmorona. Debe decidir si intenta escapar por un canal arriesgado, si varar el barco para que no lo capturen intacto, si pelear hasta el final, si negociar. Pero negociar para un pirata conocido es casi siempre una palabra vacía. La tripulación se mueve, pero no como un cuerpo. Se mueve como un conjunto de voluntades separadas. Algunos disparan con furia, otros disparan alto, otros recargan lento, otros miran hacia la costa como si ya estuvieran imaginando la huida a pie, metiéndose en el manglar, desapareciendo entre raíces y mosquitos. Y en ese caos la figura del capitán se vuelve un blanco doble. Para el enemigo es el premio, para algunos de los suyos es el obstáculo. Las fuentes contemporáneas hablan de tensiones internas severas. No hace falta imaginar un juicio formal con discursos. En un combate la política se resuelve con segundos. Un empujón, un disparo, un accidente. Un hombre que no cubre la espalda del capitán cuando debería. Un marinero que, en lugar de correr a cumplir una orden, se queda quieto. La pasividad también mata. Anstis cae durante el enfrentamiento, muere en la acción, en el momento en que el mando deja de ser un título y se convierte en una exposición. No hay tiempo para ceremonias. No hay tiempo para últimas palabras que queden registradas. Hay humo, hay gritos, hay sangre que se mezcla con agua salada, hay madera que cruje como si el barco se quejara. Y la muerte del capitán, lejos de unir a la tripulación, suele acelerar la descomposición, porque sin capitán no hay centro, y sin centro cada hombre busca salvarse como puede. Algunos intentan seguir peleando, quizá por orgullo, quizá porque ya no hay salida. Otros tiran armas, otros saltan al agua. En aguas de Bahamas, saltar no es garantía. Puedes nadar hacia un banco de arena y quedar expuesto, o hacia un manglar y quedar atrapado, en lodo, o hacia un bote enemigo y ser recogido a golpes. Los británicos capturan a los supervivientes, los desarman, los atan, los cuentan, los miran como se mira a una mercancía peligrosa. En ese conteo hay algo burocrático, casi administrativo, que contrasta con la violencia recién ocurrida. La piratería para el Estado no es una aventura. Es un problema que se archiva, y sin embargo para los hombres que quedan vivos, el problema es inmediato. ¿Qué decir? ¿Qué nombre dar? ¿Qué historia inventar? ¿A quién culpar? Porque en el mundo de los juicios por piratería, la diferencia entre morir y vivir a veces se juega en una frase: me obligaron, yo era prisionero, yo era marinero forzado, yo no participé en el abordaje. La piratería, que encubierta se vendía como fraternidad, en tierra se convierte en una carrera por separarse del crimen común. La ironía es brutal. Anstis se separó de Bartholomew Roberts para ser su propio capitán, para no vivir bajo la sombra de un hombre más grande, para tener su nombre en la boca de los marineros como se tiene un destino, y termina en un lugar donde el nombre importa menos que el hecho. Capturado, abatido, desmantelado, no por un duelo épico en mar abierto, sino por un cerco en un laberinto de islas bajas, donde la geografía favorece al que tiene paciencia y apoyo en tierra, y la tripulación, esa misma tripulación que debía obedecerle, se convierte en el espejo final de su fracaso. Porque el mando pirata no se sostiene con galones ni con coronas, se sostiene con reparto, con botín que llega y se reparte sin sospecha, con la sensación de que el capitán es útil. Cuando esa utilidad se evapora, el capitán deja de ser capitán y pasa a ser un hombre más, pero con más enemigos. El reparto del botín, ese ritual que parecía simple contabilidad, se revela como lo que siempre fue: el corazón político del barco. Cada moneda que pasa de mano en mano es un voto. Cada discusión sobre el fondo común es una moción de censura. Cada acusación de esconder plata es una sentencia anticipada, y cuando el botín escasea, los votos se vuelven gritos. Los gritos se vuelven cuchillos. Los cuchillos se vuelven disparos. En las Bahamas de 1723, el Atlántico ya no es un océano abierto para los piratas. Es un espacio vigilado, con rutas controladas, con puertos menos tolerantes, con gobernadores que prefieren colgar a un hombre antes que ser acusados de blandura. La Edad de Oro no termina con un gran incendio visible desde lejos. Termina con operaciones como esta: cerco, captura, muerte en un enfrentamiento, supervivientes encadenados, papeles firmados, nombres anotados. Y aún así, lo más inquietante no es la eficiencia del Estado. Es la lógica interna que lleva a un capitán a ese punto. Porque el enemigo externo puede ser fuerte, sí, pero el enemigo externo no duerme en tu misma hamaca, no bebe de tu mismo barril, no cuenta tus monedas en tu misma mesa. Anstis muere en el momento en que todo se junta.
la persecución que ya no afloja, el refugio que se vuelve trampa, la tripulación que ya no cree, el reparto que ya no alcanza para comprar lealtad. Y en esa mezcla, la piratería muestra su verdad más cruda. No es una rebelión romántica contra el orden, sino un orden alternativo, frágil, sostenido por acuerdos que duran lo que dura la plata sobre la mesa. Cuando la plata se acaba, el acuerdo se rompe. Y el capitán, que parecía el dueño del barco, descubre tarde que solo era el primer rehén de su propia gente.